texto de la liberación de un muchacho lunático. Desde el versículo 14 en adelante se narra que había un muchacho que estaba poseído por un espíritu y el Señor se lo había traído a los discípulos para que lo hicieran libre, pero los discípulos no habían podido. Y como no habían podido, hermanos, se lo trajeron a Jesús. Y cuando Jesús vio al muchacho, pues solamente, hermanos, le habló al espíritu malo y lo soltó. Fue libre desde aquella hora, dice el versículo 18. Entonces, hermanos, los discípulos le preguntaron al Señor que por qué ellos no habían podido haber echado fuera a ese espíritu malo. Y cuando Jesús escuchó la pregunta de ellos de por qué no habían podido, ahí fue cuando Jesús les respondió lo que en el versículo 20 hemos leído. O sea que el contexto de este versículo es los discípulos queriendo hacer algo, pero no poderlo haber hecho, y en la respuesta de Jesús, según el versículo 20, es porque ellos no habían tenido la suficiente fe. O sea, la respuesta de Jesús fue de una sola vez, según el versículo 20, por vuestra poca fe. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Pero también en el versículo 21 les dice de que ese tipo de género que estaba metido en el muchacho no podía salir también, aparte de la fe, si no es con ayuno y oración. Ahí, hermanos, ya se le está agregando a la respuesta dos elementos más. El primero, la poca fe. Y el segundo, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno, hermanos, es bien conocido por nosotros. De hecho, en esta iglesia, hermanos, se practica el ayuno y la oración. Pero, hermanos, hay un elemento que debe de acompañar a esas dos disciplinas espirituales, sin lo cual no se va a poder llevar a cabo nada, y es la fe. Hoy no vamos a hablar ni del muchacho endemoniado, ni del ayuno, ni de la oración, sino que vamos a hablar de esa palabra tan pequeña que se llama fe, que solamente lo componen dos letritas, la F y la E. Vamos a hablar de la fe. Usted sabe que de la fe, hermanos, hay mucho que decir, pero la fe siempre está en el contexto de algo. Hay que tener fe para cualquier cosa. Por ejemplo, hay personas que dicen, tené fe que te va a salir la visa. Tené fe que se va a sanar el enfermo. Tené fe para una cosa, tené fe, etcétera, etcétera. Tené fe que te va a ir bien en el nuevo negocio. Tené fe que vas a sacar el año escolar. Entonces, la fe la podemos contextualizar de diferentes maneras. Y Jesús, hermanos, que era un hombre de fe, ¿cuántos creen que Jesús tenía fe? Relacionó, hermanos, la fe con algo que a esto le vamos a dedicar tiempo en lo que resta de esta palabra, y es que Jesús relacionó la fe a un grano de mostaza. Y, hermanos, ya hace bastante tiempo que el Señor había puesto esta palabra, y dije yo, cuando sea promesa de fe, vamos a dejar que el Señor nos hable en este mensaje. Porque, hermanos, hasta un coro tenemos, ¿verdad? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice un coro. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete. Entonces, ese coro salió de este versículo. Que también, hermanos, este relato está en Marcos 9 y en Lucas 9. Pero específicamente eso del grano de mostaza solo está en Mateo.
Hay otros relatos que hablan del grano de mostaza, pero no específicamente como está aquí. Hermano, este versículo tiene, hermanos, una gran, poderosa palabra para nosotros. Y hoy vamos a verlo, hermanos. Primero, hermanos, vamos a ver qué es un grano de mostaza. Y de ahí vamos a partir para que usted entienda lo que Jesús quería decir y lo que Dios quiere decirnos esta tarde. ¿Cuántos han venido, hermanos, a oír la palabra del Señor? Hermanos, el grano de mostaza es muy pequeñito. De hecho, ahí en la imagen que usted ve, yo le puse un dedo. Y usted puede ver, hermanos, en el dedo cómo queda el grano de mostaza. Entonces, ¿es pequeño, hermanos, o es grande? Es bien pequeño. Es bien pequeñito. O sea, es, hermanos, según dicen, es más grande un grano de arroz que el grano de mostaza. Y es redondito. Ahora, lo interesante es que ese granito, hermanos, esa semillita de mostaza, bueno, no la vaya a confundir con la mostaza que le echa usted a la comida. Jesús no está hablando de ese grano de mostaza. Hermano, voy a hacerle una pregunta. ¿Qué tan grande cree usted que es un árbol de mostaza cuando esa semillita hace contacto con la tierra? Imagíneselo. Algunos quizás ya lo conocen, ¿verdad? Pero quiero que se lo imagine. Porque yo le traje una imagen en el árbol que se convierte ese granito. Pero quiero que primero se lo imagine. ¿Ya se lo imaginaron, hermanos? No lo están haciendo. Ustedes están en otra cosa. Imagínenselo, hermano. Ese granito que está en ese dedo. ¿Qué tan grande cree usted que se hace ese granito? ¿Qué tan grande cree usted que se hace esa semilla? Entonces ahora le voy a poner la imagen de lo que se convierte esa semillita. Vamos a ver, hermanos, si supera las expectativas suyas o anda más adelante en fe. Anda muy poderoso usted en fe, que va a tener que hacerse hacia atrás. Ahí está, miren. Ahí está. Levante la mano. ¿Quién no se lo imaginaba así? ¿Quiénes se lo imaginaban más pequeño, hermanos? ¿Verdad? Muy bien. Yo también me lo imaginaba más pequeño. ¿Cómo es posible, hermanos, que una semilla tan pequeña como esa cosa tan chiquita, se convierta, hermanos, en eso? Pues eso es la fe, hermanos. Algo pequeño puede hacer algo que grande. Ahora, hay un elemento entre lo pequeño y lo grande. Y es que Dios no nos pide a nosotros fe grande. De hecho, hermanos, si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, si la tuviéramos, fuéramos otros cristianos. Significa que si es pequeño, nuestra fe, ¿cómo es entonces? Ni se ve. La fe de nosotros todavía no se ve. O sea, andamos bien abajo en fe. Necesitamos que nuestra fe pueda crecer. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos le podemos decir al Señor en esta tarde eso? Digámosle entonces: Señor, aumentanos la fe. Pero se lo dijo de corazón, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si la lográramos tener como un grano de mostaza, le podemos decir a un monte que se mueva. ¿Y qué pasa? Y se mueve. Y si nosotros no podemos ni decirle a una gripe que se vaya, ¿verdad? Mucho menos le vamos a decir a un monte, hermano. Y sabe que yo estuve investigando, hermanos, que lo que el Señor dijo es literal. A veces uno, hermanos, cree que lo hizo como metafóricamente, pero no, hermanos. En la historia de la iglesia cristiana han sucedido señales extraordinarias de hombres que por medio de la fe, han logrado hacer cosas impresionantes.
Ahorita se me viene a la mente, hermanos, de un gran evangelista que cuando él se sometía en oración y en ayuno, siempre el lugar donde él buscaba al Señor, se dice que después de los 15 días comenzaba a arder la casa en fuego donde él estaba. Y dice que siempre iban los bomberos, hermanos, a querer apagar el fuego, le echaban y le echaban y le echaban agua y no se apagaba. Y al final, hermanos, aceptaban a Cristo todos los bomberos que iban ahí. Eso, hermanos, es un ejemplo. Es un ejemplo. Otro ejemplo es el que dice la Biblia, que cuando los discípulos oraban, el lugar en que estaba a veces temblaba. Y eso no era porque ellos querían, era parte del poder de la fe que ellos tenían. Por lo tanto, el mensaje de hoy es para que nuestra fe pueda aumentar. Hermanos, esta iglesia está creciendo en fe. Yo me siento feliz, porque yo tengo más fe que la que tenía cuando yo vine hace 9 años aquí. Ustedes me han enseñado fe. Dios me ha enseñado fe. Hermano, ¿quién cree que en los últimos años que han pasado ha aumentado su fe? Levante la mano, ¿quién cree que tiene más fe hoy? Eso, yo sé. No saben, hermanos, la noticia que he recibido hoy. No es nada lo que Dios. No es nada el poquito que tenemos para lo que Dios nos da. Y sabe, hermanos, que creo que el coordinador de hoy leyó ese versículo que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos están acá? Vamos a ver, Dios quiere probar su fe. ¿Qué es lo imposible que usted tiene, hermano? ¿Qué es lo imposible que usted tiene en estos momentos? La transformación de su matrimonio, la conversión de sus hijos, la conversión de su cónyuge, el dinero que necesita para algo. Pues lo que usted necesita es un granito de estos. Amén. Y Dios, ya vamos a ver eso, Dios lo va a convertir en esto. Eso pequeño. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es la convicción de lo que no se ve. Lo repito 2 veces más. La fe es la convicción de lo que no se ve. Si una persona, ahora aquí viene un punto, cuando usted tiene una semillita de estas aquí en su mano, ¿cuánto tiempo debe de esperar para ver esto? Ese es el punto, ¿verdad? Que cuando nos dan un mensaje, uno quiere que hoy es la semilla y que mañana sea el gran árbol. ¿Para dónde, hermanos? ¿Verdad? La fe se va construyendo. A mí me ha costado 9 años desde que vine aquí tener la fe que tengo hoy. Pero ante eso han habido problemas, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido problemas los últimos años? ¿Cuántos han tenido dificultades? Pero aquí están, hermanos. Nada los ha podido reavivar. Aquí seguimos todavía y tenemos más fe. ¿Cuántos tienen más fe? Ahora viene el punto, dice la convicción de lo que no se ve. Entonces yo le voy a hacer un reto en esta hora. Si usted quiere tener más fe, ¿qué es lo que usted desea? ¿Qué cree? ¿Qué es lo que es difícil para usted? Yo quiero decirle que para Dios no hay nada difícil. Y quiero que lo vea ya. Porque dice que es la convicción de lo que no se ve. Yo veo que entre poco tiempo este sonido ya no va a estar aquí. Hermano, tómele fotos si quiere, porque ya no lo va a volver a ver. Y se lo estoy diciendo desde ya. Va, como 2 o 3 creen. Es que no es fácil creerlo. No es fácil creerlo, pero yo ya no lo voy a ver. Muchas gracias, Consola, por todos los años que nos ha servido. Salud. Es la convicción de lo que no. Porque cuando las cosas ya están, ya no es fe. Porque la fe es mientras las cosas no están. Cuando ya están, ya no es fe. Porque ya las cosas están hechas. Aquí cabe, ya les he contado esto, hermanos. Pero aquí cabe, ¿verdad? Porque es en este versículo. Dicen que en una ocasión una señora estaba en un culto y el pastor estaba predicando sobre este versículo. Sobre este versículo.
Entonces, y la hermana se fue tan entusiasmada, que como oyó que con la fe se mueve una montaña, dice que ella vivía frente a un cerro. Y dijo ella, vamos a ver si es verdad lo que el pastor predicó. Y dice que se le quedó viendo temprano al cerro mientras no había anochecido. Y le dijo, te vas a mover de aquí y te vas a ir. Al amanecer ya no te voy a ver aquí. Y se acostó la señora. Y dice que al otro día se levantó y salió corriendo cuando amaneció y abrió la ventana. ¿Y qué cree, hermanos? ¿Qué cree usted? ¿Que estaba ahí o que ya no estaba ahí? Vamos a ver. Ahí estaba, hermanos. Y le dijo, yo ya sabía que no te ibas a ir. Así nos pasa a nosotros, que oímos estos mensajes y pasa y no creemos. Pero para el que cree, todo le es posible. Y ya le voy a explicar eso al final, eso de la montaña, para que a usted le quede claro y este versículo lo vuelva a leer con otros ojos. Quiero hablarle de algo importante, hermano, de la semilla de mostaza. Hermanos, ¿qué es? Aquí viene. Lo que necesita la semilla de mostaza para convertirse en ese árbol. Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesita? Mientras esa semilla de mostaza esté en un recipiente o en un dedito, nunca va a convertirse en ese árbol. ¿Qué es lo que necesita, hermanos? Necesita caer en un elemento. ¿Cómo se llama ese elemento? Tierra. O sea, de que de nada sirve que la semilla sea una buena semilla. Necesita la tierra. Pero más específicamente, más que un poco de tierra, ¿sabe qué es lo que necesita la semilla? Los nutrientes que la tierra tiene. Wow. ¿Sabe qué es lo que usted necesita para convertirse en un árbol grande? ¿Sabe usted qué es lo que necesita? Necesita los nutrientes. ¿Y los nutrientes están a dónde? Están en Cristo Jesús. Para que su fe pueda crecer, usted lo que necesita es estar en la tierra buena. Necesita los nutrientes. Una persona bióloga nos podría decir cuáles son los nutrientes que tiene, no un biólogo, perdón, un agrónomo. Nos podría decir cuáles son los nutrientes que una tierra necesita, o que la semilla necesita, mejor dicho, para que el árbol se convierta en el árbol que nosotros queremos que sea. Entonces yo le voy a decir una cosa, estamos en el lugar correcto. La semilla, que es la palabra del Señor, es buena semilla. ¿Cuántos creen que en esta iglesia hay buena semilla? Pero de nada sirve la buena semilla si no entramos en contacto con los nutrientes. ¿Quién tiene los nutrientes para que nuestra fe pueda crecer? Los tiene el Señor Dios Todopoderoso. Así que a través de esta palabra usted va a crecer más y más y más. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Pero también la semilla necesita entrar en contacto con la tierra. Nosotros necesitamos entrar en contacto con la tierra, pero la tierra es el Señor. Necesitamos estar en contacto con la palabra, en contacto con la célula, en contacto con la oración, en contacto con la lectura de la Biblia, y nuestra fe va a crecer. Tremendo lo que está pasando. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a avanzar. Yo me siento feliz porque mi fe está creciendo. Hermanos, cuando entramos en contacto con Dios a través de nuestra fe, nos desarrollamos como el árbol de mostaza. Cuando entramos en contacto con Dios a través de nuestra fe. Hace unos lunes atrás, en una noche de poder, estábamos hablando que entre el milagro y Dios, lo que necesitamos es la fe. Usted necesita un milagro y solo Dios lo puede hacer.
Pero lo que usted necesita para que las cosas sucedan es fe. Y usted puede orar, porque aquí lo dijo Jesús, que el género no sale si no es con oración y ayuno. Pero lo primero que dijo es por vuestra poca fe. Lo primero que usted debe de tener es fe y después orar y ayunar, porque no es el montón de ayunos el que da la respuesta. Lo que da la respuesta es la fe. La fe es más poderosa que la oración. ¿Escuchó eso, hermanos? La fe es más poderosa que ¿qué? Que la oración, porque hay gente que sin orar recibe las cosas. Solamente lo cree y lo recibe. Y solo ora unos 2 minutos. Entonces, antes que el ayuno, antes que la oración, va la fe. Y la fe, hermanos, no la produce usted. La produce entrando en contacto con los nutrientes. Y los nutrientes están en el Señor. Y en esta tarde hay nutrientes. Señor, recibo los nutrientes esta tarde. ¿Cuántos reciben más nutrientes para fortalecer su fe? Va a crecer, hermanos. Va a crecer. Entonces lo que necesitamos es entrar en contacto con Dios a través de nuestra fe. Y es Dios quien produce en nosotros nuestra fe. O sea, la misma fe que tenemos es Dios quien la produce en nosotros. Esto es bien interesante, porque uno por su propia cuenta no puede producir fe. Pero el poder de la palabra sí produce fe. Por ejemplo, esta palabra, hermanos, nos da fe. Nosotros en esta iglesia trabajamos a pura fe. Y es bonito trabajar a pura fe. Le voy a decir eso. Cuando una persona ya tiene lo que necesita, ya no ocupa la fe. Yo me pongo a pensar, hermanos, en los proyectos de nuestra iglesia. A mí me encanta cada vez que tenemos celebraciones de promesas de fe, porque todas las veces son milagros, ¿verdad? Pero, hermanos, no quiero parar nunca de tener fe. ¿Por qué? Porque el día que la fe se acaba el sentido de la vida. Yo me alegro, hermanos, de que falten muchas cosas por hacer. No me alegrara si ya todo lo hubiéramos alcanzado. Hay un proyecto más que el Señor ha puesto en mi corazón los últimos días, que no tiene que ver con construcción, tiene que ver con inversión, pero para ayudar a los necesitados. Está bonito, hermanos, y lo vamos a hacer. Vaya apuntándose ya, porque eso va a estar hermoso. ¿Por qué? Porque hay mucho por hacer. Pero ¿sabe qué va sucediendo cada vez que participamos? Nuestra fe va creciendo. Siempre recuerdo nuestro primer culto de promesas de fe. Algunos de ustedes estuvieron en la casita, hermanos, que teníamos de iglesia, pequeñita. Era primera vez. Yo sentía mucho miedo en ese tiempo, pero comenzamos a dar pasos de fe. Y Dios comenzó a bendecir esto. Y poco a poco hemos venido sembrando. En una ocasión vamos a darle vuelta a todo el libro donde están escritas todas las promesas de fe. Y vamos a ver cuánto hemos hecho hasta aquí desde aquel primer culto. No va a ser poquito, me imagino. Nuestra fe ha ido creciendo y creciendo, porque hay nutrientes en esta iglesia. Siento los nutrientes. Qué precioso. ¿Ha visto usted que cuando alguien está enfermo le recomiendan algunas cosas que tienen nutrientes? Las vitaminas, los minerales, el hierro, el calcio. Le dicen no tome soda, no coma churros, porque eso no tiene nutrientes. Hermanos, hay nutrientes esta tarde para que la fe crezca. Señor, yo quiero que mi fe crezca y que la fe del pueblo crezca, porque lo que necesitamos es entrar en contacto con la buena tierra que se llama el Señor. Qué lindo, hermanos. Sigamos con esto. Dios tiene como la tierra lo que todo hombre pequeño necesita para desarrollarse.
hasta convertirse en el propósito que Dios quiere. Note usted, esa semilla tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de toda semilla? ¿Por qué existe toda semilla? El propósito de la semilla no es que se pierda, ¿verdad que no? Toda semilla tiene un propósito. Usted ha visto que las semillas se las come uno. Por ejemplo, las semillas de ayote uno se las come. Pero si uno se las come, la semilla cumplió el propósito. Porque sirvió para algo. A mí me llama la atención que cuando los árboles echan flores, las flores tienen un propósito. ¿Cuál es? Que quede la semilla después. ¿Ha visto usted eso? Que después que pasan las flores, ¿qué es lo que queda? Queda el fruto. ¿Y cuál es el propósito de esa semilla? Hermanos, si hay un lugar donde no le moleste nada, las semillas ellas solas caen del árbol. ¿Y a dónde caen, hermanos? Caen donde tienen que caer. Caen donde están los nutrientes para que no se pierda la especie. Usted ha visto que la semilla no sale para el cielo. Vuelve a caer al lugar. Entonces quiero mencionarle algo. Todos ustedes son semillas. Y todos ustedes tienen un... ¿Están en el mensaje? Propósito. ¿Cuál es el propósito de esa semillita de mostaza? Que se convierta en este árbol. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Que toda la vida esté en esa silla? ¿Que toda la vida esté, hermanos, que quiere y que no quiere? No, el propósito de Dios es que usted se convierta en un gran árbol. Había una imagen que quería traer, hermanos, de un árbol de mostaza, que era igual que este, pero no tenía buena calidad. Pero lo que me llamaba la atención es que tenía debajo personas sentadas. Hasta habían metido un carro debajo del árbol porque le daba sombra. Y habían también aves. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando Dios cumple tu propósito? El propósito tuyo arrastra a otros, bendice a otros. Yo siento la presencia de Dios esta tarde. Bendice a otros. El propósito de Dios para ti le llega a otros. Pero cuando te quedas una semilla, no sirves ni tú, ni sirves para bendecir a otro. Pero cuando te conviertes en lo que Dios quiere que te conviertas, eres un árbol y otros llegan a acobijarse a tu sombra. Otros te dicen, yo quiero ir a la iglesia con usted. Yo quiero cambiar así como usted cambió. Mire, ore por mí, porque dicen que Dios oye la oración. Da fruto a usted y de su fruto comen otros. ¿Sabe cuál es el mayor propósito que bendijo a miles y millones? Fue Jesucristo. Escuche esto. Para que un árbol, para que una semilla pueda producir un árbol como ese, ya he escuchado que tiene que morir. Usted tiene que morir para que se convierta en ¿qué? En lo que Dios quiere que usted se convierta. El problema de nosotros es que somos semillas y lo que tenemos en la iglesia es exhibición de semillas. ¿Verdad? Mire, quiere esta semilla, y son semillas duras que si uno las siembra ni nacen, engüeradas se hacen. De tanto tiempo que ha pasado, hermano, no damos fruto. Y si nacemos como unas hojas echamos y hasta ahí llegamos. Pero la semilla que produce, nace y crece. No sé si están comprendiendo eso, pero para que usted se convierta en lo que Dios quiere, tiene que morir a usted. Tiene que morir a sus anhelos para que Dios viva en usted. Hermano, yo ya días morí a mis propósitos, a mis anhelos. Y ya días estoy viviendo para que lo que Dios quiere que yo viva. Soy feliz viviendo el propósito que Dios me dio. Entonces, muera usted para que se convierta en lo que Dios quiere que usted se convierta. En el propósito de Dios para usted. Esta iglesia ha venido muriendo a muchas cosas
Y esta iglesia, hermano, ya está bendiciendo a otros. Hablemos de la iglesia de Dios. Esta iglesia ya es un árbol grande. ¿Cómo ve usted a la iglesia de Dios? Como un árbol, ¿cómo? ¿Ah? Como ese árbol, dice el hermano. Esta iglesia ya bendice a otros hermanos. Hay gente que está viendo ahorita a través de las redes sociales y dice, yo soy bendecido con esa palabra. Hasta preguntan cuando no transmitimos, ¿y hoy por qué no van a transmitir? Porque ya le damos sombra ¿a quién? A otros. Si esta iglesia se hubiera quedado pequeña y no hubiéramos muerto a lo que morimos hace ya años, no diéramos fruto. Pero ahora nos hemos convertido en un árbol grande y este árbol va a tener hijos también. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ese árbol es usted, la iglesia es usted y soy yo. Nos convertimos en el propósito que Dios quiere. Qué bonito esto. Qué bonito es convertirnos en el propósito que Dios quiere. Hermanos, la semilla depende de la tierra para hacer algo. ¿Escuchó eso? La semilla depende ¿de qué? De la tierra para poder ser algo. Usted depende de Cristo para poder ser algo. En todo esto hay algo interesante. Dios no quiere una fe grande. Dios quiere que usted dependa de Él. Usted no puede tener fe grande sin dependencia de Dios. La semilla depende de la tierra para ser algo. ¿Usted ha visto, hermanos, lo interesante que es cuando la lluvia cae y las semillas están en la tierra y solo esperan la lluvia para nacer? A la primera llovida fuerte, hermanos, la semilla, a mí me llama mucho la atención que mientras es el verano está bien fea la tierra, pero las semillas ahí están. Ahí están, hermanos. Solo están esperando ¿el qué? Que llueva. La lluvia la agua llovida tiene los nutrientes que hacen el contacto de la semilla. Y cuando sienten la lluvia, hermanos, la tierra les da y ahí van para arriba. Usted, hermanos, sin la lluvia del Espíritu Santo, sin el Señor no es nada. Usted no puede estar sin el Señor. Es por eso que hay gente que se aleja de Dios. Y allá a los días, yo necesito ir a la iglesia, dice. Y ahí viene de nuevo. Porque solo aquí están los nutrientes que no se encuentran en ningún lado. En los parques ofrecen cualquier cosa en todos lados, pero los nutrientes están aquí. ¿Para nuestra vida qué? Para nuestra vida espiritual. Ya cuando vamos de la iglesia, ya vamos ya. ¿Cómo van? Ya vamos bien. Y ya uno se acuesta tranquilo. Hoy fui al culto, dice. ¿Verdad? Pero, hermanos, si usted se sale de la tierra, se quita los nutrientes. Mire usted que lo que usted necesita son los nutrientes. Ahora, hermanos, hay tecnología para las plantas que ahora, hermanos, siembran plantas en agua. ¿Cuántos han visto alguna vez eso? Que en el agua están las raíces en el aire. No necesitan tierra. Pero aquí está lo interesante. Usted puede decir, entonces, hermano, el detalle es que lo que el agua tiene, usted no sabe. ¿Qué es lo que el agua, qué es lo que tiene esa agua para que esa planta esté así? Los nutrientes. Y son los mismos que tiene la tierra. Como los hombres son científicos, los que estudian son los nutrientes. Y ya saben ellos qué nutrientes necesita un árbol para desarrollarse. Y lo que hacen es que inventan los nutrientes. Y ahí está, vivo. Hermanos, nuestro nutriente principal es el Señor Jesús. Dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Esta iglesia, hermanos, sin el Señor no puede hacer nada. Por eso nuestra fe debe de crecer. Voy a ir, hermanos, avanzando. Y me gusta lo que dice Filipenses 4:13. Ya lo sabemos, ¿verdad?
Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Pero la palabra clave ahí es en. Porque no dice, todo lo puedo. No. Por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo para que lo entienda mejor. Hermanos, una persona puede ser podríamos decir, muy sencilla. Vamos a poner el ejemplo de un hijo que no es muy inteligente, que no se sabe no tiene una buena motricidad en su mente para aprenderse las cosas de manera rápida. Pero tiene una mamá que es una mujer perseverante y es una mujer que le mete en la cabeza que él sí puede. Entonces ahí está el niño, que no puedo. ¿Quién dijo que vos no podés? Pues yo digo que sí podés. Y le está metiendo. Esa persona se desarrolla y llega, hermanos, a desarrollar la capacidad de hacer las cosas. Cuando esa persona se gradúa, hermanos, ¿qué dice? Dice, gracias a Dios y a mi mamá. Ese es un en. Aquí no dice que todo lo podemos nosotros. Aquí dice, ¿dónde es que podemos todo? Todo lo puedo en. ¿Ya? Usted no puede, pero en Cristo sí puede. Ese es el punto de Filipenses 4:13. Y todo es todo. Usted no tiene límites en Cristo, estando en el Señor. Por ejemplo, cuando una persona está sentada, mire, está sentada en la silla. La silla lo sostiene. En es que está sobre. Entonces nosotros, para poder lograr las cosas, las tenemos que hacer en Cristo. Entonces, si usted todavía no ha logrado muchas cosas, es porque no está en Cristo. ¿Y qué es lo que nos une a Cristo? La fe, hermanos. Es la fe lo que nos da el poder para lograr las cosas. Por eso Cristo dijo, si tienen fe como el grano de mostaza, si están en Cristo, le pueden decir a este monte que se mueva. Y se mueve. Lo puede hacer, porque todo lo podemos en Cristo. Pero ya voy a avanzar a esa parte final. Y esto es lo que viene ya. La remoción de un monte por medio de la fe solo es posible cuando Dios revela que es su voluntad. Ahí es donde nosotros nos equivocamos. Porque nosotros queremos fe para andar molestando a los demás. Quisiera tener fe para que se trague la tierra y se coma a esta mujer que me cae mal. Ese es el punto de nosotros. Que queremos fe para nuestros propósitos y por eso no tenemos nada. Hermanos, aquí cuando dice la palabra que podemos decirle a un monte que se mueva y se remueve, esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí sí entendemos bien lo que el Señor hizo con el Mar Rojo y lo que el Señor hizo con el Jordán. Porque no fue a Moisés que se le ocurrió abrir el mar, ¿verdad que no? No fue a Josué que se le ocurrió abrir el Jordán. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Cuando es Dios quien quiere que sucedan cosas sobrenaturales, ahí sí nos va a usar a nosotros para remover los montes. Yo cuando estaba pequeño, como yo he crecido desde pequeño, y estos son de los coritos famosos, ¿verdad? Yo siempre decía, pero yo pequeño, hermanos, yo nunca he visto, decía, que ni el pastor mueva cosas, decía yo, en mi inocencia, ¿verdad? Imagínense, hasta hoy lo vengo a entender bien, hermanos. Vengo a entender que es cuando Dios quiere y revela que las cosas sucedan. A veces yo salgo
al terreno allá de la iglesia y me siento ahí en una piedra. Y digo yo, Dios puede hacer que este auditorio de aquí se construya de una sola vez. Yo creo que Dios puede que alguien diga, les voy a dar $200,000 para que inicien, por ejemplo. Dios lo puede hacer. Pero siento en mi corazón que no quiere. Y usted puede decir, hermano, dígale que quiera, por favor. No. Porque si eso sucediera, solo nos fuéramos a meter a un lugar que no los costara. Ahora, ¿cuántos están acá? ¿Están escuchando esta palabra del Señor? ¿Por qué el pueblo de Israel le costó entrar a la tierra? ¿Porque Dios era malo? Le estoy ejemplificando. Porque no tenían la suficiente fe. Wow, siento la fluidez ahorita yo. Ya usted ya está entendiendo. Es que ¿para qué quería Dios gente con el corazón de Egipto en su tierra? Amén. Dios te puede dar lo que tú necesitas hoy, pero no te lo da todavía, porque si te lo da hoy, no volvés mañana a la iglesia. Está tremendo esto. ¿Tiene poder para hacerlo? Sí. ¿Tiene poder para sanarte? Sí. Pero todavía no estás preparado quizás para que Él te lo dé. Porque si te lo da, no volvés. Lo mismo sucede con la gente. No es que Dios no le quiera dar carro. El detalle es que si se lo da, ya no va a tener tiempo para venir a la iglesia. Pastor, es que ando haciendo viajes y me salen viajes los domingos por la tarde. Santo Dios. Guarde ese carro, hombre. Espérese que le salga otro día. Es que mire esto, es que mire lo otro. Dios nos conoce. Y eso lo dice la Biblia. Dice que de Egipto a la tierra prometida eran 3 días. ¿Cuántos días? ¿Y cuánto tiempo anduvo el pueblo? 40 años. Si Dios no nos da todo lo que quiere darnos luego, no es porque no tenga el poder, es porque no tenemos la fe. Y la fe no solamente es para que venga lo que Dios quiere darnos, sino para quedarnos con lo que Dios nos da y deseando más al que lo da que lo que nos dio. Que quede grabado, por favor. Y que los que tengan oídos para oír, que oigan. Los presos van a ser libres, pero van a ser libres cuando tu fe sea lo suficientemente fuerte. Las enfermedades se van a ir, pero van a ir cuando tu fe sea lo suficientemente fuerte para que no te asuste lo que está frente a tus ojos. A algunos de ustedes Dios les va a dar casa. Va, como 3 amenes. Les va a dar. Solamente sean fuertes, que su fe crezca, crezca, crezca y crezca, para que cuando Dios se la dé, puedan también darle la bienvenida a Dios en esa casa. Hay mucha gente que le pide algo a Dios y solo los primeros días que está agradecido lo presta para la obra. Ya después ya no. A mí me cuesta, dice. No, no te cuesta nada a ti. Todo es de Jehová es la tierra y su plenitud. Mírese la camisa que anda, esta corbatilla, que todo esto Dios me lo da a mí. No es mío, así como me lo da, me lo puede quitar. De Jehová es la tierra y su plenitud. Tus negocios, tus hijos, tu familia, ¿de quién es? ¿Cómo veniste al mundo? ¿Cómo venimos al mundo? Sin nada. ¿Cómo vamos a regresar? Sin nada. ¿Cuál es el sentido de la vida? Gozarnos en el Señor. ¿Cuántos se gozan esta tarde? Gozarnos en el Señor. Disfrutar la vida en Cristo que el Señor nos da. Qué lindo es esto, hermanos. Qué precioso es esto. Qué bonito es esto.
que realmente, hermanos, no tiene que ver con que Dios no lo pueda hacer. Entonces, retornando a lo que yo les decía, que a veces salgo ahí al terreno y me siento, digo yo, Señor, que no sea como yo creo, que sea como tú quieres. Lo que sí sé es que se va a hacer. Y no vamos corriendo. Porque el paso que llevamos, escúcheme esto que me acaba de caer del cielo. El paso que lleva esta iglesia es el paso de la fe que tiene. Así que si no avanzamos es porque no queremos. Aquí los estoy viendo y más o menos sé la fe que ustedes tienen. Y digo yo, con razón no avanzamos más. Pero cuando hay gente que viene de otro lado y nos visita, me pregunta, ¿cómo es que han logrado tanto en tan poco tiempo? Ahí mido que tampoco no vamos como tortuga. Vamos, hermano, ¿cómo cree que vamos? Ni corriendo ni tampoco de arrastrada, ¿verdad? Vamos dando pasos. Entonces, ¿cuántos quieren avanzar más? Levante su mano. ¿Cuántos quieren que esta iglesia avance más? Entonces digámosle, Señor, todos, Señor, aumentanos la fe. Porque una vez se dice, fulana es que no da nada. No mencione a fulano. Véase usted. ¿Cuánto es lo que usted hace para que esta obra siga adelante? Hermanos, me llegan comentarios y me dicen, ¿cómo hace la iglesia de Dios Alegría para estar todos los martes en las calles? Para no rendirse. ¿Cómo le hace? Lo hacen todas las semillitas de la célula. Uno barre, el otro envuelve los tamalitos, el otro hace el café, el otro va a pedir el permiso, el otro va a decir, préstenos las energías. Todas las semillitas de esta iglesia hacen posible el ¿qué? Ese gran árbol. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hacen posible ese gran fruto. ¿Y sabe qué, hermano? La gente que Dios está añadiendo a esta visión no es gente cualquiera. Dios está añadiendo todo tipo de personas a esta visión. Y creo yo que el mismo Señor va a añadir lo que la iglesia necesita. Yo creo que el mismo Señor va a añadir a esta iglesia dueños de buses y microbuses. Como 4, me alegró porque como 4 o 5 dijeron. El mismo Dios va a añadir a esta iglesia arquitectos. El mismo Dios va a añadir a esta iglesia gente dueña de ferretería para dar todo el material. El mismo Dios va a añadir a esta iglesia gente profesional que va a dar sus recursos, sus dones y talentos a la obra del Señor. ¿Cuántos adoran al nombre de Dios? Dios va a añadir a esta iglesia los abogados, los licenciados, los doctores, los médicos, las enfermeras. ¿Por qué? Porque este árbol va para más. Este árbol va para más. Muchos se van a refugiar aquí y muchos van a venir a ver lo que Dios está haciendo aquí. Pero pongámonos las pilas, porque cuando venga gente no queremos ver que los haya dormidos, sino que nos ve adorando al Señor. Nos ve adorando al Rey. ¿Cuántos adoran al Rey, hermano? Rey de reyes y Señor de señores. El misterio más maravilloso es que yo no sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. La última frase. Leamos el versículo 20 otra vez. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios revela que así sea, pásate de aquí, allá, ¿y qué va a hacer? Y se pasará. Al final, no es a usted quien le obedecen las cosas, sino es quien. Cuando Moisés levantó la vara, ¿a quién le obedeció el mar?
¿A la vara de Moisés, a Moisés o a quién? A Dios. No te equivoques cuando veas el milagro, porque a quien las cosas obedecen no es a ti, es a quien está dentro de ti. Cuando le digas a alguien, vamos a la iglesia, y él te diga, está bien, que es gente que nunca te ha dicho que va, no eres tú. Es a Dios quien le van a obedecer. Siento la presencia de Dios. Un aceite que siento que fluye. Nutrientes. Dios está haciendo crecer la fe tuya. ¿Cuántos se sienten bien aquí? El lugar donde todo sucede. No es a mí que me obedece, es a Dios quien obedece. Hermanos, quiero decirles algo muy privado. Yo recibo la dirección de Dios. Me quedo impresionado porque lo que Dios me da a mí no es mío, es de ustedes. Yo no soy de aquí. Si usted nota, ni la esposa andaba Moisés en el peregrinaje del desierto. Moisés no era de ahí. Al final Moisés era de Madián. Ahí quería estar él. Yo no soy de aquí. Pero me impresiona, escuchen esto, cómo Dios ama a esta iglesia. ¿Y qué tienen de bonito ustedes para que Dios los ame? Véanse qué es lo bonito que tienen. Ahí ustedes pueden notar que verdaderamente Dios nos ama, porque no hay nada hermoso en nosotros. Pero hermanos, yo no sé hasta dónde va a llevar Dios a esta iglesia, pero el camino que yo veo no tiene destino, no tiene tope. ¿Me están entendiendo? Entiéndame por favor en el espíritu. Esto no tiene tope lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. ¿Qué es algo que no tiene tope, hermanos? No tiene fin. ¿Por qué? Dice, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Nada es nada. Esto no tiene fin, porque los milagros de Dios no tienen fin. Son cosas sobrenaturales las que Dios está haciendo. Un día a la vez. Yo quiero que usted crezca en fe. Las promesas de fe que vamos a hacer, eso no es nada. Eso es algo que Dios ya lo hizo. Pero me enfoco en usted, en lo imposible de su vida, en lo imposible de su familia. Porque eso sí son milagros que Dios va a seguir haciendo. Hemos visto la manifestación de Dios las últimas semanas en la iglesia. Y quiero terminar diciendo que cuando Dios me dijo, yo me voy a manifestar en la iglesia, yo entendí claramente que eso no lo podía hacer yo. Y yo se lo dije a ustedes al inicio del año celular. Yo les dije, yo tengo miedo, porque yo no puedo hacer eso. Simplemente me estoy arriesgando a creerle a Dios. Yo me estoy arriesgando a creerle a Dios aquí. Pero han pasado febrero, marzo y abril. No, febrero y marzo. Solo 2 meses han pasado, ¿verdad? Y en estos 2 meses ha dado un giro la manifestación de Dios. Ustedes no lo saben. Ahorita lo estamos sabiendo solo algunos líderes y supervisores. Hemos tenido gente sentada con la que hemos hablado. Increíble. Increíble. Dios ha vuelto los corazones que uno pensaba que no. Ya con estos 2 meses de prueba y faltan 10. Y ya estoy pensando en lo que Dios tiene para el otro año.
No, pero mejor me hago para atrás porque muy adelante no. Ya espíritu de canguro, ¿verdad? Hermanos, por favor, no se desconecte, hermano. No se aleje. ¿Me entiende cuando digo que no se aleje? Conéctese con su célula, esté pendiente. Conéctese con la iglesia, esté pendiente. Porque la manifestación de Dios sigue. Sigue, hermanos. ¿Cuántos creen que sigue? Levante su mano. La manifestación de Dios sigue. Yo estuve orando hace unas semanas atrás por este proyecto de promesas de fe. A mí se me había olvidado decirlo en la mañana. Y hoy por la tarde, que estaba siendo impresionado por algo, me acordé que el Espíritu me dijo: yo me voy a manifestar en estas promesas de fe. Me acordé. Fue lo único de que me acordé. Hermanos, pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Esto, hermanos, ya está hecho. Hermana, ya está hecho. Hermano, ya está hecho. Al principio no entendía la manifestación de Dios. Es que Dios lo hace en todo, hermano. Algunos de ustedes van a dar testimonio de cosas impresionantes que por años están acá. Quiero que se conecten. Algunos de ustedes van a dar testimonios de cosas que por años no habían sucedido. Tu respuesta, Dios la tiene en una palabra llamada fe. Al Señor no le cuesta nada hacer lo que tú quieres, pero tu corazón está muy por encima para lo que tú quieres. No le pidas a Dios que te dé, porque Él ya sabe. Arráigate a Él. ¿Me está entendiendo? Enraízate en Él. ¿Qué es lo que hace que un árbol grande no se caiga? Sus raíces. Si un árbol grande echa muchos frutos y no tiene raíces suficientemente fuertes, el mismo fruto lo bota. Si tú quieres bendición y frutos, tus raíces tienen que estar lo suficientemente fuertes para que la bendición no te bote. Tremendo lo que está pasando ahorita. Lo que necesitamos es echar más raíces, porque las bendiciones se ven llegar. Veo en el aire las bendiciones del Señor. Solo están a una mano de fe. Dios se va a manifestar en esto. Pero esto no es nada. Este presupuesto para este proyecto número 2 no es nada. Estoy enfocado en lo que Dios me dice ahorita. Ustedes tienen cargas. Aquí hay mucha gente cargada. Aquí hay mucha gente enferma. Aquí hay mucha gente que tiene problemas que a nadie le dice. Que tiene angustias, que tiene lagunas en el interior. Y donde Dios se quiere manifestar es en usted. Es en su familia. Es en su matrimonio. Es en sus hijos. Es en lo que usted cree imposible. Porque en este momento aquel que no quiere puede querer mañana por la manifestación de Dios. Pablo iba a matar a Damasco y llegó predicador a Damasco. Los que están en la cárcel les van a salir pastores. Los que andan en el mundo andan probando las algarrobas para que se den cuenta que es estar en casa. Deje que el que anda perdido, si se quiere seguir perdiendo más, deje lo que se sigue perdiendo, porque va a llegar al punto de querer comer algarrobas y se va a dar cuenta que la invitación suya era la mejor. Que la invitación suya era la mejor que le podían haber dado. Si él no se convierte hoy, es porque Dios quiere que toque bajo, para que cuando venga a la iglesia ya nunca se mueva de esta silla y se vuelva hijo de Dios. La manifestación de Dios es real. Es real. Es real. Puedo palparla, puedo tocarla. El Jordán se abrió.
El mar rojo se abrió. Se van a abrir las puertas a tu favor. Se van a abrir las puertas que están cerradas. Te van a dar el trabajo que tú necesitas. Solamente arráigate, enciérrate, echa raíces. Dios está aquí. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Solo lo que necesitas es arraigarte a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile: Señor, quiero arraigarme de ti. Quiero echar raíces. Dile al Señor: expande mis raíces. Quiero más de ti. No le pidas, es que el Señor ya sabe lo que necesita. Solamente dile: Señor, auméntame la fe, que mis raíces crezcan, porque yo veo frutos grandes, yo veo frutos grandes, yo veo ramas grandes de frutos. Alguien adora a Dios, 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 alguien adora, alguien adora. Alguien adora, alguien adora. Está tremendo esto. Alguien adora al gran